Hola familia, qué bueno poder estar acá. Estoy súper emocionado con esta serie y yo espero transmitir lo que a veces mi pensamiento complejo tiene, pero quiero hacerlo de la manera más fácil, de la manera más digerible para ti. Y si tú no eres una persona particularmente religiosa, o tal vez en algún momento fuiste a la iglesia y te apartaste, a lo mejor tú eres escéptico con esto de los milagros. Y yo te entiendo. Y debería hacerlo porque muchas veces eso que muchos hablan acerca de los milagros tiene que ver con cosas inusuales, tiene que ver con cosas asombrosas. Pero quiero decirte algo, un milagro es diferente a inusual. Cuando estamos hablando de milagros no estamos hablando de cosas inusuales o cosas asombrosas. Estamos hablando de que quizás es algo que va más allá. Por ejemplo, ahora mismo con las redes sociales hay un venezolano que juega béisbol en Estados Unidos, hizo un tiro asombroso y todo el mundo habla durante toda la semana de lo que hizo. Eso, aunque es asombroso, no es un milagro. Él entrena para eso. Muchas de estas cosas tienen que ver con capacidades físicas o que ocurrieron en un momento inesperado. Quizás un hoyo en uno en el golf o una jugada que todo el mundo dice, wow, son cosas inusuales, pero eso no lo convierte en un milagro. Mira, que tu hermano o tu mamá o tu papá despistados recuerden tu cumpleaños, eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Oye, un milagro que te recordaste mi cumpleaños, ¿no? Las cosas inusuales no son milagros. ¿Sabes qué es un milagro? Un milagro son cosas imposibles y por eso es que son tan difíciles de creer. Por eso es que los milagros son tan difíciles de creer, porque son cosas imposibles. ¿Y por qué digo que son imposibles? Veamos la definición y la vimos la semana pasada, sin embargo hoy le quiero agregar una línea más. Milagro es una suspensión o inversión temporal de las leyes de la naturaleza. Y esta semana le agregamos por intervención divina. Por intervención divina, según los designios de Dios, según o a discreción de Dios. Nuestro universo se rige por leyes, leyes de la naturaleza que fueron creadas por alguien. Ese alguien es un Dios que creó los cielos y la tierra. El mundo se hace algo predecible y la ciencia existe por estas leyes. Rechazar la acción de los milagros es completamente comprensible. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, es que suena loco. Pero desde el principio los cristianos creemos que los milagros son posibles. Los milagros son posibles y por eso decidimos hacer esta serie llamada Milagros, antes y ahora. Y hoy es la segunda parte y vamos a estar hablando de una profundidad que si tú te la llevas, tu fe va a estar en otro nivel. No importa quién seas, no importa cuánto tiempo tengas viniendo acá, si tú te llevas el principio de hoy, tu fe va a ser robusta. Y para eso voy a apelar a cosas que hablamos la semana pasada. Si no pudiste venir, te invito a que puedas ver en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, Global Barquisimeto. Yo soy globalbarquisimeto.org o Global Barquisimeto en el canal de YouTube. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar y qué sí quiero traer de la semana anterior? Que teníamos una conclusión o dos conclusiones, o una conclusión basada en dos milagros. Y que los milagros que se pueden reducir y que si tú los crees te conviertes en un seguidor de Jesús, tienen que ver, número uno, con que el milagro del universo afianza nuestro fundamento en la fe en Dios. Si tú crees entonces en el milagro del universo, entonces tu fe puede estar fundamentada en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y lo segundo tenía que ver entonces con el milagro de la resurrección de Jesús, lo cual se convierte en el fundamento de nuestra fe en Él. Un fundamento o una resurrección que impulsó la fe cristiana. Una resurrección que lanzó la iglesia y que posteriormente nos trajo la Biblia, que es entonces ese libro donde encontramos historias asombrosas, esas cosas imposibles que solamente Dios puede hacer. Si eres cristiano, tú no tienes problema con estos dos milagros. No tienes problema con ninguno de los dos. Pero, ¿qué tal si vamos unas preguntas más adelante y te voy a prestar algunas preguntas que vienen a mi mente, lógica? ¿Son posibles los milagros hoy día? ¿Son posibles los milagros? Ahora, si la respuesta es sí, viene otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir uno?
Oye, José, yo quiero uno. Yo también quiero, no uno, quiero varios. La cuestión es que, ¿será que existe una fórmula? ¿Será que existe un código? ¿Será que existe un número, un PIN, un token, una contraseña para entonces nosotros desbloquear esos milagros para nuestra vida? Te voy a dar una recomendación. Si quieres ganar mucho dinero, escribe un libro acerca de las contraseñas, el token para desatar los milagros de Dios. Y te aseguro que un montón de gente los va a comprar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos eso. Queremos que sea inmediato, que sea a nuestra discreción y no a discreción de Dios. Y mucha gente religiosa incluso compra este tipo de libros. Se aferra a un tipo de promesas que yo dudo que puedan existir. Porque mucho de esto tiene que ver con que Dios resuelva algo en mi vida y no con darle gloria a Dios. Jesús dijo que la obediencia sacrificial es el principal fundamento, la principal vía para eso. Sin embargo, nosotros estamos en la búsqueda de fórmulas. Estamos en la búsqueda de fórmulas. Nos sentimos atraídos por las fórmulas porque queremos algo de Dios para nuestras vidas, para alguien que está a nuestro alrededor, para mi familia. Señor, sánalo, Señor, obra un milagro financiero. Y Dios lo puede hacer. El tema es que todo lo que ocurre tiene que ser para la gloria de Dios. Actualmente en nuestro grupo de vida nosotros estamos orando para que una pareja pueda concebir. Y tiene que pasar algo imposible porque la ciencia, las pruebas demuestran que va a ser imposible, a menos que Dios intervenga. Quiere decir que nosotros creemos en los milagros. Como grupo estamos alineados y orando a Dios para que esto ocurra. María y yo estamos orando por Somer, una niña que está sufriendo de epilepsias constantes. Está sufriendo de convulsiones y estamos orando para que ese Dios de lo imposible pueda intervenir. Nosotros creemos que los milagros son posibles. Ahora, cuando tú empiezas a seguir a Jesús a través de los evangelios, cuando ves la vida de los apóstoles a través del libro de los Hechos, una cosa puede quedar clara. No hay fórmulas milagrosas. No hay contraseñas, no hay token, no hay números, no hay un 0800 milagros. No existe tal cosa como esto que, oye Dios, si yo hago esto o si tú haces esto, yo hago esto. Eso no existe. Cuando tú lees el libro de los Hechos, no ocurre así. Y muchas veces nosotros vamos, oye Señor, hazme este milagrito, dale. Si tú lo haces, yo te prometo, Señor, si tú rescatas mi matrimonio, yo te prometo que dejo a todas esas mujeres. Si tú haces esto por mí, yo te prometo que haré esto por ti. Y pareciera entonces que ninguna medida de fe puede forzar la mano de Dios. Pero si algo te puedes llevar el día de hoy, es que Dios, en su soberanía, entonces puede hacer que broten los milagros para llevar a cabo sus propósitos eternos. De la soberanía de Dios brotan, se ejecutan milagros, pero para sus propósitos eternos. Llévate estas tres. La soberanía hace que broten según sus propósitos. Y hablando desde una perspectiva humana, cuando tú lees el Nuevo Testamento, verás que Dios fue gloriosamente inconsistente. Y tú dices, oye, José, ¿qué frase es esa? Fíjate, Dios mostró su gloria, pero fue inconsistente porque no existía una fórmula, porque no existía una manera de cómo la gente podía predecir los milagros. Cuando alguien te diga que Dios lo va a hacer de una u otra forma y que te muestre una fórmula, no lo creas porque no es así. Léete todo el Antiguo Testamento, léete el Nuevo Testamento y te darás cuenta cómo las cosas cambian y cómo Dios se mantiene. Los hombres y las mujeres que experimentaron la inconsistencia de Dios, la gloriosa inconsistencia de Dios, de primera mano permanecieron fieles de todos modos. Y esto es algo súper profundo. ¿Por qué? Porque su fe no estaba anclada a lo que Dios podía hacer, sino a lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. El milagro mayor es la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección, a ti que tienes tiempo viniendo a la iglesia, es la que te dio acceso a una vida eterna. Y la misma resurrección
Hoy le está permitiendo a alguien que viene por primera vez que si derrama su corazón delante de Jesús, también tendrá eternidad, algo que no podíamos lograr por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque la muerte no es el fin. Y un Dios todopoderoso a través de Jesucristo hizo un milagro para que la muerte no fuese el fin, sino el principio de una vida eterna con Él. Y hay una narración en el Nuevo Testamento que ilustra una gran tensión a la perfección. Y que si nosotros la traemos, meditamos en ella, entonces nosotros podemos profundizar. Quizás ya tú puedas conocer una parte de lo que yo voy a hablar, pero no quiero que te adelantes, quiero que más bien vayamos a la par para que podamos llevar la enseñanza hacia el punto correcto. Quiero que veas primero a Jesús resucitado. Jesús entonces muere, es enterrado y al tercer día resucita. Los apóstoles entonces se comienzan a extender el evangelio predicando por todos los lugares. Los líderes religiosos entonces comenzaron a pensar, oye, yo pensé que al acabar con Jesús todo esto se iba a acabar. Yo pensé que se iba a detener. Pero no era así. Tras la muerte de ese líder nazareno, siguieron ocurriendo cosas. Entonces, hay un contexto. Y el contexto tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con las autoridades que no pudieron detener el movimiento. Pero comienzan entonces a emerger otros líderes. Uno de esos líderes se llamó Esteban. Y la historia de Esteban es impresionante. Fue uno de los primeros líderes del cristianismo. Se habló abiertamente de quién era Esteban. Y cuando tú empiezas a ver la vida de Esteban enfurecía a los líderes religiosos. Por eso lo apedrearon. Entonces, imagínate ser un líder que está hablando acerca de Jesús y de repente un día eres apedreado delante de todos. La pregunta es, ¿por qué Esteban muere apedreado? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban apedreando a Esteban? Pero cuando ves a la par de esto que estoy diciendo, la muerte de Esteban comienza a desatar una persecución en contra de todos los seguidores de Jesús. Ahora, no solamente muere Esteban, sino que ahora, después que muere Esteban, nos comienzan a perseguir a todos nosotros. El evangelista Lucas, que escribe el libro de los Hechos, entonces comienza a detallarnos cómo estalla una gran persecución contra la iglesia. Y cómo todo esto resultó para promover los designios de Dios. Vayamos a lo que dice el libro de los Hechos. Hechos 11, 19, 21 dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Entonces, ellos se fueron por la persecución. Esa dispersión hizo que pudieran hablarle a otros judíos acerca de Jesús. Pero el evangelio comienza a cruzar las fronteras. El evangelio sale de Jerusalén y comienza a cruzar la frontera. Sigue diciendo: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Entonces, ese mensaje ahora ya no era solamente para judíos, sino que era para griegos. El mensaje de Jesús está rompiendo el muro entre judíos y gentiles. Y está ocurriendo algo gracias al acontecimiento anterior que tenía que ver con Esteban. Y fíjense lo que sigue diciendo: anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Ahora le estaban anunciando las buenas noticias, le estaban dando las buenas noticias a las personas. Y me encanta esta expresión: el poder del Señor estaba con ellos. El poder del Señor estaba con ellos. ¿Y por qué no estuvo con Esteban? Es la pregunta. Si el poder del Señor podía hacer tantas cosas, ¿por qué no estuvo cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Por qué la mano de Dios no estuvo sobre ese hombre que le servía a Dios? Resulta que sí estaba sobre Esteban. Y por eso entonces quiero retroceder algunos capítulos para que tú puedas ver la mano de Dios
en la vida de Esteban, que era un gran comunicador, era un comunicador eficaz. Entonces, fíjate cómo estaba presente la mano de Dios. Vayamos entonces capítulo 6, verso 8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Esto está buenísimo, porque entonces Esteban hacía milagros, prodigios, la gente decía, ¡wow! ¡Qué gran tipo! Era un hacedor de milagros por todos los lugares, pero no recibió ninguno para sí. No recibió el milagro que él estaba esperando, porque yo me imagino a Esteban, cuando agarraron las piedras, me imagino su oración. Y probablemente tú te has sentido en ese punto donde has necesitado de Dios en medio de una circunstancia difícil. Aquí es cuando enfrentas personalmente ese tipo de falta de coherencia de Dios en tu vida. Así que entonces está bien que tú puedas ver a un Dios incoherente, a un Dios inconsistente, gloriosamente inconsistente. Y la vida de Esteban entonces es un ejemplo de esa gloriosa inconsistencia de Dios. Ahora, por el otro lado, aquí tenemos a Esteban. Ahora, por el otro lado, está pasando algo en Judea. Y quiero avanzar nuevamente y vamos a Hechos 12. Y fíjate lo que está pasando en Judea. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Herodes no se da cuenta que él es el último rey judío. Es el último rey de Judea, solo que él no lo sabe. Por eso entonces decide maltratar a los cristianos. Y nos dice a Jacobo, hermano de Juan. Este mismo Jacobo, el nombre que es utilizado es Santiago. Habían dos Santiago, entonces este es uno de los Santiago que es hermano de Juan. Quiero que no te pierdas. ¿Por qué? Porque esos eran de los primeros 4 seguidores de Jesús. Fue de los primeros 4 hombres a los que Jesús llamó y les dijo, sígueme. Eran 4 personas, Pedro y Andrés, que eran hermanos. Y los hermanos, Santiago y Juan, 4. Todos eran amigos del mismo pueblo, estaban allí, eran pescadores. Así que entonces compartían una gran historia. Santiago fue uno de esos primeros 4 seguidores de Jesús. ¿Qué crees que hizo Dios cuando querían maltratarlo? Y dice, a Jacobo, hermano de Juan, Herodes lo mandó a matar a espada. Ya va. Jesús, no pudiste hacer nada, eres de los primeros 4. Cuando nadie te seguía, ellos decidieron seguirte. Ni siquiera porque eran los primeros 4. No fue ejecutado un milagro. La vida de Santiago termina sin milagro. No apareció un ángel para decir, ¿sabes qué, Santiago? Voy a detener esta espada para que no ocurra nada. ¿Acaso que tenía que terminar su vida en el primer capítulo de la iglesia? Ahora, por otra parte, tiene un hermano llamado Juan. Ese mismo Santiago tiene un hermano llamado Juan. Juan es el único apóstol que no fue martirizado. Vivió hasta una edad muy avanzada. Y eso nos muestra la gloriosa inconsistencia de Dios. Avancemos un poco más. Al ver que esto agradaba a los judíos, y voy entonces a detenerme allí por lo que está ocurriendo. El imperio, los líderes religiosos, estaban derrotando a uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Y ellos pensaban que habían dado un gran paso, pero que todavía faltaba algo, así que fueron por la cabeza. Dijeron, vamos a buscar el cabecilla. ¿Quién es el cabecilla? El que va al frente de esto. Su nombre era Pedro. Por eso entonces, dice, procedió a arrestar también a Pedro. Pedro era el líder del momento, era el que iba al frente de la iglesia. Si ejecutaban a Pedro, entonces estaban diciendo, ya acabamos con Jesús, ahora acabamos con Pedro, y probablemente esta secta problemática morirá. Y hay una parte con la que quizás tú estás familiarizado. Y es esta parte que viene a continuación. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Una gran vigilancia, ¿no? Vigilado 24/7. Pedro era valioso y Herodes lo sabía, pero también Herodes
Estaba esperando problemas, por eso entonces decidió resguardar a Pedro, para que nada se saliera de las manos. Por otro lado, entonces, nos salimos de la cárcel y vamos a la iglesia. Vamos a la gente, los seguidores de Jesús, que estaban orando por Pedro. Y aquí entonces, en los versos 5 al 7 dice, tenían la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pedro necesita un milagro. Ahora están pasando los días, pero la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Quiero que vean, Pedro está en una situación. Había ocurrido lo de Esteban, había ocurrido lo de Santiago. La gente estaba orando, Señor, por favor, libra a Pedro, es nuestro líder, haz un milagro, que a este hombre no le vaya a pasar nada, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nosotros hemos visto cómo tú obras, cosas impresionantes, cosas imposibles, por favor, te declaramos. Estaba ahí la iglesia orando. Pedro necesitaba un milagro. Ahora pasan los días, ¿y sabes qué ocurre con Pedro? Dice que la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Imagínate entonces a Pedro encadenado, pero también con dos soldados allí. Sigue diciendo, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Era una cárcel donde habían muchos guardias. Estaban dos allí en la puerta porque Pedro era un prisionero de gran valor. Era un prisionero de gran valor. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, ahora imagínate a Pedro ahí durmiendo y que llegue un ángel, ¡Ey, loco! Vamos a darle. ¿Qué pasó? Y le dice, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¡Pum! Se rompió todo. Dios intervino, hizo algo por Pedro. No habían guardias y Pedro pudo salir. Sigue diciendo, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Entonces, esa misma gente que estaba orando por un milagro, que ocurriera un milagro para Pedro y para ellos mismos, entonces estaban reunidos acá. Habían estado orando por ese milagro. Pero me llama la atención lo que sucede cuando reciben la respuesta. Así que entonces Pedro se va hasta la casa, alguien lo recibe y yo me imagino ese momento, Pedro, tú. Y dice que salió corriendo a avisarle a los demás. Ahí está Pedro. Y fíjense la reacción de las demás personas. Esto está buenísimo, estaban orando por un milagro y mira la reacción. ¿Estás loca?, le dijeron. Así que cuando la gente tiene escepticismo acerca de los milagros, yo los entiendo, porque hasta los primeros cristianos fueron escépticos ante los milagros. Al final lo dejaron entrar, eran hombres y mujeres que habían visto a Jesús resucitado, habían caminado con Jesús. Pero incluso para ellos los milagros no eran algo tan cotidiano, por eso los sorprendió tanto. Habían experimentado de primera mano los milagros de Jesús. Habían caminado viendo a Jesús sanar a personas. Habían visto cómo Jesús liberaba. Pero era tan inconsistente que no lo podían ver tan predeciblemente cómo Dios respondía a sus oraciones. Por eso ellos se quedaron impactados. Habían experimentado la gloriosa inconsistencia de Dios, pero lo habían experimentado desde el dolor. Y a lo mejor tú estás experimentando esa inconsistencia de Dios desde el dolor. Ellos habían perdido un amigo, habían perdido un hermano a manos del rey Herodes. Así que cuando vieron a Pedro, dice que ellos estaban asombrados. De vez en cuando Dios interviene según sus propósitos, pero interviene a su forma, según sus propósitos, no siempre según nuestros propósitos y según nuestras formas. Y muchas veces la fe de mucho cristiano decae porque quieren que sea a su forma, porque el control los lleva.
incluso a querer controlar a Dios. Pero me encanta porque Pedro describe rápidamente algo para lo que sucedió para protegerlos. Y él se va a otra casa segura, probablemente fuera de la ciudad. Mientras tanto, al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Yo me imagino CNN transmitiendo, ¡hey, se escapó Pedro! ¡Hey, qué pasó aquí! Buscaron a Horatio, CSI allí para que entonces levantaran la evidencia. Necesitamos encontrar, se busca, carteles, damos una recompensa, no sé cuántos millones de dólares para que encuentren a Pedro. Herodes se mete en el papel y dice que Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo les tomó declaraciones a los guardias y mandó ejecutarlos. Ok, no apareció Pedro, alguien tiene que pagar por esto. Guardias, ejecútenlo. Murieron los guardias. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Menos de 12 meses después, el rey Herodes muere de una muerte horrible. Una gangrena que estaba infectando todo su cuerpo. Los gusanos estaban en su vida y este hombre muere. Mientras tanto, está ocurriendo algo. Juan Marcos, que es quien escribe el Evangelio según Marcos, está escuchando de Pedro todo lo que él vivió y todas las historias entonces entre Pedro y Jesús, y comienza a escribir el Evangelio según Marcos. Juan, el hermano de Santiago, escribía su Evangelio. Escribe el Evangelio según Juan, pero también deja 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Escribe el Apocalipsis. Y Herodes ya no podía hacer más nada. Pedro viaja para ayudar a establecer iglesias. Pedro escribe un par de cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Finalmente Pedro es arrestado en Roma. Es arrestado y lo llevan a Roma. Y yo me imagino a Pedro esperando que ocurra otro milagro. Señor, así como tú me sacaste de las cárceles, por favor, libérame de este momento, de esta crucifixión. Pero fue crucificado cabeza abajo y murió Pedro. Murió Pedro, no recibió una respuesta favorable de Dios. ¿A dónde te quiero llevar? A que los hombres y las mujeres que siguieron a Jesús en esta tierra nos aseguraron que los milagros son posibles. Pero no son predecibles. Pero no son predecibles. ¿Estás esperando un milagro? ¿Quieres que Dios intervenga? Te quiero decir algo, yo creo que los milagros son posibles. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo que si Dios, en su autoridad, decide que se ejecute un milagro, Él va a hacer que ocurra. Tu rol es tener fe. Pero lo más importante es que los milagros no son necesarios para nuestra fe ni para nuestra fidelidad. Me hacía algunas preguntas y yo decía, Señor, si tú no respondieras a estos milagros, ¿qué pasaría con mi fe? He estado orando por milagros en mi vida desde hace mucho tiempo. Y en medio de este mensaje, Dios decía, ¿qué pasa si esto no ocurre? Y te presto la misma pregunta para ti, ¿qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasa si no lo ves, eso que estás esperando? Pero cuando ves a los hombres y las mujeres que nos abrieron el paso a la fe, ellos se atrevieron a asumir la realidad. ¿De qué? De la soberanía de Dios, donde brotan los milagros para llevar a cabo sus propósitos eternos. Ellos estuvieron de acuerdo con eso. ¿Y sabes por qué lo sé? Basado en lo que ellos escribieron. ¿Y sabes qué nos pudieran asegurar ellos? Que tú y yo podemos ser libres de pedirle cualquier cosa a Dios. Podemos suplicarle a Dios como lo hizo Pablo para que le quitara una dolencia física que la cargaba para arriba y para abajo. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pedro dijo que tú puedes depositar tus preocupaciones en tu Padre Celestial, confiando en que Él cuida de ti. ¿Sabes? Honramos a Dios
cuando le pedimos que haga solo lo que Él puede hacer. Ese proceso fortalece nuestra fe, pero solo cuando nos involucramos con Él. Tanto Pedro como Pablo nos aseguran que no tenemos que estar negociando con Dios, porque Él es nuestro Padre. Simplemente tenemos que pedírselo. E incluso si nos vamos a la vida de Jesús, al final del ministerio terrenal de Jesús, Él nos enseña a pedir. Él nos dice, hey, está bien pedir, está bien decirle al Padre que haga una intervención. Él modeló en el huerto del Getsemaní. Fíjate esta escena, está a poco de ser arrestado. Ya lo van a llevar, Él sabe lo que viene por delante. ¿Y sabes lo que dice? Lucas entonces nos dice, Padre, si quieres apartar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, aparta de mí esta copa. Padre, si tú quieres, haz un milagro por mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para alguien esto pudiera ser una excusa, una forma entonces de evitar lo que Dios puede hacer. Pero a la larga, fue el camino de Dios desde el principio. Siempre ha sido que los milagros brotan según la soberanía de Dios y según sus propósitos. Fue lo que nuestro Salvador modeló para nosotros. Quiero que veas la escena. Jesús fue arrestado, fue golpeado, fue atormentado, escarnecido, fue crucificado y fue horrible. Y con todo y eso Él avanzó según los propósitos de Dios. Todas las personas que Dios ha utilizado para cambiar el mundo, en algún momento recibieron un no por respuesta. Las personas cuya fe más grande, esas personas que nos inspiran con su vida, a ti y a mí, no son las que experimentaron milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Son los que, aún sin recibir un milagro, siguieron de todos modos. Y la semana que viene vamos a estar hablando de un tema espectacular. Vamos a hablar de un punto que tiene que ver con la desilusión extrema. Así que tú no te la quieres perder. Y sería bueno que si tú conoces a alguien que ha sufrido un golpe en su fe porque no obtuvo un milagro, asegúrate de que esté contigo la próxima vez que estemos juntos. Mientras tanto, quiero que recuerdes que de la soberanía de Dios brotan los milagros para llevar a cabo sus propósitos eternos. Y eso está bien, ¿sabes por qué? Porque Dios es Dios. Porque Dios, a través de Cristo, ha demostrado su gran amor por ti. En las colinas, en las afueras de Jerusalén, ese hombre fue crucificado. ¿Y sabes cómo pudo pasar ese momento? Pensando en ti, pensando en mí, pensando en nosotros. Pensando en el propósito de Dios, donde tu nombre, mi nombre estaban escritos. Díganme si eso no es amor. Así que tú puedes depositar todas tus dudas, todas tus preocupaciones en Él. Porque Él te va a ayudar. Él va a inclinar el oído para escuchar tu petición. Él te conoce y se preocupa por ti. Como seguidores de Cristo, sería lindo que nosotros entendamos los propósitos y la voluntad de nuestro Padre. Sería interesante que nos preocupemos por eso. Si no eres un seguidor, no te consideras un seguidor de Cristo, sería bueno que te acercaras un poco para entender el amor, ese amor de Jesús por cada persona, ese amor que te incluye a ti. Cuando nosotros nos sometemos a los propósitos, a la voluntad de Dios, nuestra fe se comienza a entrelazar con su fidelidad. Y algo sucede en nuestro interior. Comenzamos a brillar con más fuerza que nunca. Y esa es la invitación que Jesús nos hace para seguirlo. No sé cuál es tu milagro. No sé con qué tiene que ver tu milagro.
Solo quiero decirte, yo creo que los milagros son posibles. Yo creo en un Dios que hace cosas imposibles. Y yo espero que todos puedan obtener su milagro, según la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué espero aún más? Que aunque no se responda a nuestra oración, con el milagro que esperemos, continuemos siguiendo a Jesús. Continuemos siguiendo a Jesús, porque eso va a hablar muchísimo más de nuestro Padre Celestial. Porque hemos sido invitados a la historia más grande jamás contada. Y esa historia es para todos los que nacerán y los que han nacido de nuevo. Si no te consideras un seguidor de Jesús, este es el momento quizás para decir, yo quiero ver lo imposible, yo quiero conocerte cara a cara y rendir tu corazón el día de hoy, porque en la cruz del Calvario Él pagó por ti. No importa cómo hayas venido hoy, Él te dice, bienvenido a casa. Yo también quiero hacer algo por ti. Yo quiero mostrarte mi amor a ti. La historia de Jesús, de nuestro Rey, no ha terminado. Y esa historia te incluye a ti. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos para ver milagros? ¿Qué tal si oramos para comprender de que Dios todavía puede obrar según su voluntad? Pero por sobre todo que podamos orar para que nuestro corazón esté alineado con el corazón del Padre Celestial. Que tú y yo podamos ver, oír, sentir como Él siente. Que tú y yo podamos ser guiados por esa voz que nos ayuda a discernir y que nos ayuda a fundamentar nuestra fe. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, gracias por mostrarnos tu poder cuando creaste el mundo. Gracias por mostrarnos tu poder al vencer y desafiar la muerte a través de Jesús y de su resurrección. Gracias porque nos recuerdas de que tú eres un Dios amoroso que entregó a su Hijo para que todos nosotros los que lo vemos confiamos y nos podamos rendir ante Él y la eternidad pueda venir a nuestras vidas. Ayúdanos a abrazar la eternidad como el gran milagro en nuestras vidas. Sin embargo, Padre amado, aquí depositamos nuestros deseos. Señor, aquí están tus hijos que quieren ver milagros hoy día para mostrar tu gloria. Aquí están tus hijos, tus hijas que están clamando para que tú intervengas en su salud, en sus finanzas, en su familia, en sus hábitos personales, en aquello que no saben cómo lidiar con ello. Manifiéstate en su vida, pero por sobre todo, ayúdanos a ver como tú ves, ayúdanos a sentir como tú sientes, ayúdanos a alinearnos a tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a abrazar tus propósitos y caminar hacia ellos de tu mano. Padre bueno, aquí estamos, tus hijos rendidos ante ti. Aquí estamos todos deseando que tú intervengas, porque entendemos que de tu soberanía es que brotarán los milagros para tus propósitos. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Tu rol, mi rol es tener fe. Tu rol y mi rol es dejar que Dios sea Dios. Que podamos entender que es a discreción de Dios que ocurre. Caminaremos mucho más firme de esa manera. Tenemos 3 preguntas para ti. Nos encantaría que las pudieras responder, que las pudieras conversar con alguien durante el almuerzo, durante la cena, durante la semana, con tu familia, en tu grupo de vida, pero que puedas tener y mantener esto en tus conversaciones. Si tú aceptas este reto, vas a poder profundizar un poco más. Vas a poder encontrar dentro de ti qué es aquello que tienes que entregar a Dios, en qué necesitas descansar,
Te va a ayudar a comprender su soberanía. Y lo otro, invita a alguien a que venga la próxima semana. Las 3 preguntas que te aparecen en pantalla las puedes también encontrar en nuestra página web. Yo soy globalbarquisimeto.org. Sin embargo, si quieres tomarle un capture para llevártelas, ahí van a estar. Me encanta nuestra iglesia, me encanta lo que podemos hacer juntos. Nos vemos para la tercera parte de esta serie y disfruta del resto del fin de semana. Bye bye.